interés no implica que tenga una multa. Y si se aplica intereses y multas, corren por vías distintas. Al hablar de interés, entonces, estamos hablando, como lo dice el Código Civil y Comercial, de una compensación de un capital que no se ha pagado o no se ha devuelto en el tiempo fijado por la ley. Ese sería el interés resarcitorio. Pero tenemos intereses que son capitalizables. Los intereses capitalizables es lo que se reconoce como un anatocismo. Esto es, que se paga por el capital adeudado, pero no se pagan intereses. Por ejemplo, los resarcitorios se detienen en este importe para nacer los capitalizables. Estos intereses son los intereses sobre el saldo adeudado de intereses resarcitorios del capital adeudado. A lo que quiere decir que yo tengo un capital adeudado, empieza a generar intereses. Yo pago a un momento determinado intereses, pero no pago todos los intereses adeudados sobre ese capital que no he pagado. A partir de ese momento, yo que estoy debiendo intereses que se van a capitalizar porque es sobre una parte del interés resarcitorio no pagado. O sea, esa parte de intereses no pagados se vuelven un capital. Después, otro concepto que tenemos de intereses son los intereses punitorios. Y los intereses punitorios, que lo buscan y lo marcan dentro de la ley de procedimiento en el artículo 52, y en el 52 me dice, intereses punitorios. Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los créditos y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitorio computable desde la interposición de la demanda. O sea, yo primero tengo un interés que es resarcitorio, pero a deuda intimada, desde ese momento empiezan a correr los intereses punitorios. O sea, que son los que surgen cuando la FIP inicia una demanda judicial por una ejecución fiscal para cobrar un importe adeudado. Los intereses resarcitorios entonces son reemplazados ahí porque hubo un capital no pagado, hubieron intereses resarcitorios, una ejecución o una demanda judicial, entonces dejan de ser intereses resarcitorios y pasan a ser intereses punitorios que tienen una tasa superior. Y también pueden calcularse multas. Después tengo dentro todo de la Ley de Procedimientos Nacionales, o sea, sobre la 11.683, lo que son los intereses sancionatorios. Los sancionatorios van a estar dentro del artículo 168, que si lo buscamos, porque lo van a marcar también, me dice, cuando el Tribunal Fiscal de la Nación encontrare que la apelación es evidentemente maliciosa, podrá disponer que sin perjuicio del interés del artículo 37, o sea, además del interés resarcitorio,
se liquide otro igual hasta el momento del fallo, que podrá aumentar en un 100%. O sea, ese interés resarcitorio podrá llegar al doble cuando, como bien dice, se interpela algo al Tribunal Fiscal de la Nación y el Tribunal Fiscal de la Nación lo encuentra como una apelación pero maliciosa. O sea que es como para que vayan sucediendo el tiempo solamente. Entonces, ese interés resarcitorio del artículo 37 podrá llegar a ser el doble, o sea, el 100%. Esos serían intereses sancionatorios. Sería algo así como que el Tribunal Fiscal interpreta que el contribuyente lo que hizo fue, tuvo como intención hacer perder el tiempo, diríamos, en una apelación, y entonces la sanción es el 100% del interés resarcitorio. Después, otro tipo de intereses que tenemos es el interés de prórroga. Ese interés de prórroga son los que nacen de los planes de facilidades de pago de la FIP. Las tasas que tienen estos intereses se determinan dentro de la misma norma o leyes que aprueban el plan de facilidades. Eso lo tenemos conceptuado dentro del artículo 32, vamos más atrás, en el código, en la ley de procedimiento, y me dice prórroga. Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos para conceder facilidades para el pago de los tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impiden el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones. O sea, ¿Profe, puede repetir el número del artículo? 32. El Gracias. interés de prórroga es del artículo 32, que es el que estoy leyendo la primera parte. En definitiva, ¿qué es entonces? Este interés de prórroga surge del plan de facilidades, pero de ese plan, de esa ley, del plan de facilidades de pago, los intereses van a ser, van a estipularse cuáles son los intereses y bajo qué conceptos. No está el interés dentro de la ley de procedimientos, sino dentro de la misma ley que va a dar el plan de facilidades de pago. Otro tipo de intereses son los intereses por la acción de repetición. Vieron que nosotros, cuando en clases anteriores, vimos todo lo que es, son las distintas acciones que tiene el contribuyente para recurrir. Entonces tenemos dentro de esto lo que es la acción de repetición. Estos intereses que van a estar dentro del artículo 179 de la ley, me dicen que en los casos de repetición de tributos, los intereses comenzarán a correr contra el fisco desde la interposición del recurso o de la demanda ante el Tribunal Fiscal de la Nación, según fuera el caso, salvo cuando sea obligatoria la reclamación administrativa previa, en cuyo caso los intereses correrán desde la fecha de tal reclamo. Este tipo de interés, a diferencia de todo lo que hablamos anteriormente, son intereses que el fisco le va a reconocer al contribuyente por saldos a favor. Comienza a correr desde que el contribuyente interpuso el recurso o la demanda
ya sea ante el Tribunal Fiscal de la Nación o que haya hecho un reclamo administrativo, si la obligación era antes la autoridad que dictó la... Profe, sí. ¿Cómo dijo? ¿El de repetición son intereses? ¿Cómo? Y los de repetición serían intereses que el fisco le reconoce al contribuyente. Hasta ahora todos venimos viendo que son intereses que el contribuyente paga a la administración. Pero el interés de acción de repetición, que lo da el artículo 179 de la Ley de Procedimiento, son intereses que el fisco le reconoce al contribuyente por saldos a favor. O sea, para otros impuestos también, como habíamos visto, los saldos a favor del contribuyente que puede pagar otros impuestos en caso de que el fallo, ¿tiene que haber algún fallo o algo? ¿Cómo funciona? Tiene que haber primero una interposición del contribuyente, sí, con un recurso de repetición. Y ahí entonces no son, a ver, para que no quede esto como que el contribuyente siempre puede, o sea, sí, siempre puede interponer un recurso de acción de repetición. Pero si vos tenés un saldo a favor de IVA, saldo técnico, ese saldo técnico que únicamente lo compensás en declaraciones juradas posteriores, o sea, en la próxima declaración jurada, eso no hace a que vos presentes un recurso o interpongas un recurso de repetición, porque ya está dentro de la misma ley del impuesto al valor agregado que el saldo a favor técnico de un mes lo vas a utilizar en la próxima declaración jurada. Puede haber algún tipo de pagos que vos hiciste, pagos a cuenta, suponiendo, a ver, que el contribuyente lo que hizo fue anticipos para el pago de impuesto a las ganancias. Pero el contribuyente quebró y por lo tanto le han quedado anticipos o capital pagado a la Administración Federal como saldos a favor. Entonces, y como es una obligación los anticipos, el contribuyente puede presentar un recurso que sería el recurso de repetición, porque ¿qué es el recurso? ¿Cuál es la acción de repetición? La acción de repetición es cuando el contribuyente presenta un recurso por impuestos pagados de más o por saldos a favor. Es el recurso de repetición. En este caso, entonces, el contribuyente pagó de más, entonces le está solicitando mediante este recurso a la AFIP que le reconozca intereses por ese capital que depositó y que también, si vamos al caso, es una forma de que la administración se hizo de un capital donde el contribuyente tuvo que depositar y eso genera un interés. Así como la AFIP, por falta de pago en tiempo del saldo de una declaración jurada, te va a cobrar intereses resarcitorios hasta el momento que vos pagues el capital, a la inversa, el contribuyente pagó anticipos que le dieron saldo a favor e entonces interpone un recurso de acción de repetición. O sea, básicamente si el contribuyente tenía intereses que pagar y tenía saldos a favor, en este caso el ejemplo que dio usted, sí, puede compensarlo básicamente con este recurso. Mira, lo voy a profundizar igual, pero... Espera, la idea está buena. En la práctica no es tan así. Porque ante una acción de repetición, la AFIP lo que primero hace es fiscaliza todos los impuestos que no están prescriptos a fin de, porque no va a decir, sí, vos pagaste de más, a ver cuánto sería tu interés, vamos a pagarle, vamos a resarcir, no, sino que va a buscar con
esa parte que vos pagaste de más o que tenés saldo a favor o que interpusiste justamente una acción de repetición de ver qué impuestos están impagos y apropiarse entonces con esos saldos a favor del pago de los impuestos no pagados o los intereses que debe el contribuyente y que no están pagados. O sea, ahí entendí, profe. la idea está buena. En la práctica, la FIP no libremente responde a ese recurso de repetición pagándote los intereses correspondientes de que le reconoce al contribuyente por saldos a favor. Está dentro de la ley. O sea, que hay en casos, obviamente, el contribuyente no debe capital, no debe intereses, no debe nada y bueno, solicita la acción de repetición para que se le devuelva el capital y además los intereses que hacen a esa acción de repetición. Ahí entendí, profe, gracias. Bueno, difícil llegar a lograr un interés por una acción de repetición, lo que no es imposible. Y aparte porque está dentro justamente de la ley en el artículo 179. Bueno, vimos los distintos tipos de intereses. La 11683 también lleva a multas, que son multas formales y hay multas materiales. En la 11683, nuestra ley de procedimiento, compone estos elementos como multas formales y materiales, dividiendo por qué razón se genera. ¿Por algún incumplimiento formal o por algún incumplimiento material? Esta diferencia esencial que divide las infracciones hacen a que, por el bien jurídico que las mismas buscan proteger, o sea, las infracciones formales son aquellas que resguardan el bien jurídico administrativo tributario formal. Vuelvo a repetir, infracciones formales son aquellos que resguardan el bien jurídico de la administración tributaria. ¿Y esto a qué se traduce? Formal, a la falta de presentación de declaración jurada. El contribuyente acá no debe dinero. El contribuyente debe la presentación, la exposición, para que esa exposición lleve en algunos casos en declaraciones juradas que importan un importe a depositar a que se devengue la obligación. A ver si se entiende. Una cosa, y es formal, es la falta de presentación de declaraciones juradas donde la FIP desconoce cuál es el impuesto que se devenga a través de la declaración jurada. Recuerden ustedes que la declaración jurada para los impuestos nacionales es de autoliquidación. El impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales son de autoliquidación. ¿Quién presenta la liquidación? ¿Quién presenta la declaración jurada? ¿Quién hace la declaración jurada? El contribuyente. Hasta que el contribuyente nos presente su declaración jurada, no hay un devengamiento de lo que debe, porque es de autodeterminación y es formal. También hay multas formales por falta de presentación de declaraciones juradas que hacen solamente a una información, que no van a devengar un impuesto, pero sí a una información.
El ejemplo formal también sería dejar de presentar la participación de las sociedades que tiene un director, un presidente o quienes componen lo que es el directorio de una sociedad. Es una declaración jurada informativa. No va a devengar esa declaración, no va a devengar ningún impuesto. Y es formal. O sea, vean ustedes que dentro de lo formal está lo formal, que es el punto de partida para devengar un impuesto. Y está lo formal, por lo que hace a la presentación de una información que no va a devengar impuestos. Eso es lo formal. O sea, infracciones formales son aquellos que resguardan el bien jurídico de la administración tributaria. La otra multa, que es material, resguardan el bien jurídico de la renta fiscal. Ahí no es la administración. Infracciones formales resguardan el bien jurídico de la administración tributaria. Infracciones materiales resguardan el bien jurídico también, pero de la renta fiscal. Porque ahí hay multas por falta de pago material. Las infracciones que nosotros vamos a ver dentro de la ley de procedimiento, que están dentro de del marco de la reforma de la ley de impuesto a las ganancias, la parte formal, vamos a ver. Quiero que lo vayan marcando o anotando después para marcar dentro de su misma ley de procedimiento. Vamos al artículo 35. En el artículo 35, no es 35, en la reforma, perdón, en el artículo 37 que lo nombramos, no. Momentito. 39, profe. 38 y 39. Bueno, ahí tenemos, dentro de lo que son multas, los deberes formales. Empieza con el 38 y dice multas por la no presentación de declaraciones juradas. Cuando existiera la obligación de presentar declaraciones juradas, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos será sancionado sin necesidad de requerimientos previos con multas, y ahí da importes que a lo que hace a lo que ustedes tienen que saber, no importa el monto de las multas, sino diferenciar lo que ustedes tienen como multas formales y multas materiales. Fíjense que dentro del tema de las multas, la falta presentación de declaración jurada, la omisión de proporcionar datos que hacen una liquidación, también con todo lo que son los regímenes de información, a veces son regímenes de información de facturas emitidas, ya sea propios o de terceros. Entonces, en ese caso, existe esto que se denomina la multa formal. Y como decía bien acá el artículo 38, y después venimos al 38.1, donde me dice la omisión de presentar las declaraciones juradas informativas previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o responsable
o de información de tercero. Fíjense que hay agentes de retención de percepción donde más allá del pago de lo retenido o lo percibido, yo no informo a quién le retuve o a quién le percibí. Entonces, por un lado tengo la multa formal por falta justamente de informar a quienes retuve y percibí, como también por el otro lado, sí o no, en forma concomitante o no, no pagué lo percibido o retenido. O puede ser que haya pagado, pero si yo no informo a quién le retuve o percibí, entonces me cabe la multa formal. Bueno, ahí hay otro tipo de valores en las multas, a lo que yo también les digo, lean el artículo 38, el 38.1, después está la multa a los deberes formales, otra multa por. Serán sancionados con multas y da el valor por incumplimiento a los deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria, a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables. Y fíjense que dentro de eso yo tengo infracciones que son por resistencia a la fiscalización, formales, omisión de proporcionar datos requeridos por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la falta de conservación de comprobantes y elementos justificativos de los precios pactados en operaciones internacionales. Bueno, entonces, como se ve en esto, tenemos infracciones también por desobediencia, diríamos, a información que necesita el fisco, y por lo tanto todo esto va a estar dentro también de una multa formal y están dentro del artículo 39. En el 39.1 tengo multas que dicen por incumplimiento a requerimientos de la FIP. ¿Requerimientos qué? Requerimientos de información. Y dice, será sancionado con la suma de, que no importa el monto, porque esto se va cambiando. Yo sí lo que quiero que ustedes sepan es la parte del concepto, a qué van estas multas. Y dice, son acumulables con las del artículo agregado a continuación del 38, y dice, si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieron por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativo-judicial. O sea que cuando hay incumplimiento reiterado de requerimientos fiscales, fíjese, o hay una resistencia pasiva a una fiscalización, entonces estas multas pueden llegar a ser multas individuales sobre sobre un mismo requerimiento de la FIP que no ha sido contestado anteriormente. También la falta de conservación de comprobantes que hagan a que la FIP solicita facturas de proveedores, o bien cuando la FIP, saben en otros casos que también hay multas formales, cuando la FIP le está haciendo una inspección a un cliente nuestro y entonces nos pide información acerca de cuáles fueron las ventas, cómo pagó. La inspección no es nuestra, es de nuestro cliente, pero nosotros en ese caso pasamos a ser agentes de información. Y a falta de respuesta de esos requerimientos, entonces somos
el contribuyente a quien se le hizo el requerimiento es pasible de multa. Hay en casos donde hasta puede suspendérsele la matrícula o la licencia para el ejercicio de la profesión. En el artículo 40, fíjense, que ya ahí entramos en lo que es clausura, dice, dice la ley 11.683. Serán sancionados con clausura de 2 a 6 días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario, de prestación de servicios o puesto móvil de venta, siempre que el valor de los bienes o servicios, bueno, quedó desactualizado, sea superior a 10 pesos. ¿Quiénes? Clausura. No emitirán facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias. Inciso B. No llevar en registraciones o anotaciones. C. Le estoy leyendo el principio nomás de cada uno de los incisos. Cuando encarguen o transporten comercialmente mercadería, aunque sea de su propiedad, sin el respaldo documental. Cuando no se encontraran inscriptos como contribuyentes o responsables ante la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando estuvieran obligados a hacerlo. Cuando no poseyeren o no conservaran las facturas o comprobantes equivalentes que acrediten la adquisición o tenencia de bienes. Cuando no poseyeran o no mantuvieran en condiciones de operatividad o no utilizaran los instrumentos de medición y control de la producción dispuestos por leyes, decretos que son obligatorios y tendientes a posibilitar la verificación y fiscalización de los tributos. Bueno, y así sigue todo el artículo 40, que son justamente los causales de clausura. Y en el 41 agregado está la interdicción o secuestro de mercaderías, que ahí actúa justamente la Administración Federal de Ingresos Públicos por interdicción, donde se designa un depositario, pues se designa como depositario al propietario, al transportista, al tenedor o quienes acreditan ser poseedor en ese momento del comprobante del hecho, o bien mediante el secuestro, en cuyo supuesto se debe designar depositario a una tercera persona. Después los demás artículos siguen con todo lo que es el procedimiento y las actas de comprobación. O sea, acá tenemos dentro del artículo 40 las distintas infracciones del contribuyente a que hacen a que la Administración Federal de Ingresos Públicos tenga derecho a el proceso de clausura. Bueno, las infracciones, ahí estuvimos hablando todo lo que era entonces formal. Todo lo que es falta de presentación, falta de información sobre lo que la FIP tenemos que responder requerimientos, por falta de no conservar comprobantes, por falta de no emitir comprobantes por las ventas. Todo eso hace la parte formal. La parte material, cuando hablamos infracciones materiales y formales, que es lo que vimos, infracciones materiales. Las sanciones materiales son aquellas que resguardan, como dijimos, la renta fiscal. ¿Mediante qué? Al ser una multa, es un castigo de conductas
que infringen que una obligación tributaria de pagar. La reforma de la ley, la 27430, no cambia en esencia nada de esto, sino que lo que hace es estructura la ley 11683. Pero en esencia, todas estas conductas, que son conductas ilícitas, tienen una sanción. Y esa sanción van a ser dentro de la ley de procedimientos, que ustedes también lo van a marcar. Vamos al artículo 45. Y el artículo 45 me va a hablar a mí como conducta ilícita lo que es la omisión de impuesto. Cuando se omite el impuesto, entonces, la multa. Esto va separado, lo que es intereses por falta del pago del capital en tiempo a lo que es esto que es la multa. Bueno, la multa del artículo 45 va a estar dado por la omisión de impuestos. Y me dice en la ley, será sancionado con una multa del 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46. O sea, vamos a ver, va a ser el 45 siempre y cuando no tenga que aplicar el 46. Entonces, siempre que no corresponda a la aplicación del 46 y en tanto no exista error excusable, ¿y a quiénes se le aplica el artículo 45? ¿O por qué razones, mejor dicho? El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas. 45, multa del 100% de ese impuesto omitido. Cuando actuamos como agente de retención o percepción, por el pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos, en los casos en que corresponda presentar declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan su finalidad mediante la falta de su presentación o por ser inexistentes las presentadas. Y me dice, a continuación en el próximo párrafo, será reprimido con una multa del 200%, va al 200%, del 200% del tributo dejado de pagar, retener o percibir cuando la omisión a la que se refiere el párrafo anterior se vincule con transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos permanentes ubicados en el país con personas físicas, jurídicas o cualquier otro tipo de entidad domiciliada, constituida o ubicadas en el exterior. Cuando es esta misma omisión, pero con personas físicas, sociedades y demás residentes en el exterior, entonces va al 200%. Esa es la omisión de impuestos y cuya multa es del 100%. Omisión. Pero siempre y cuando, decía, no corresponda a la del artículo 46. Y el artículo 46 me va a hablar directamente de que es una defraudación. Porque fíjense cómo me decía el concepto del 45. Cuando se ha dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46, y en tanto no exista error excusable, quienes omitieran. O sea que acá hubo una omisión. El 46 es una defraudación. Y en el 46 dice, el que mediante declaración jurada, engañosa u ocultación maliciosa
sea por acción u omisión, defraudare al fisco, será reprimida con multa de 2 hasta 6 veces el importe del tributo evadido. Entonces, una multa graduable entre 2 a 6 veces el impuesto evadido. Y dentro de todo lo que es defraudación impositiva y que les dejo para que ustedes lean los artículos del 46, el 46.1, el 47, más que el 46.1 no, el 46 y el 47, donde, ¿qué se presume como malicioso? Y me dice, se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas. Fíjense los dos términos que ocupan. Declaraciones juradas engañosas o incurrir en ocultaciones maliciosas. ¿Cuándo? Media una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de la declaración jurada. Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos. En el caso de no llevarse en el inciso E, ya estoy hablando, o exhibirse los libros de contabilidad, registraciones y documentación y documentos de comprobación suficientes cuando ellos carezcan de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones. Cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de comercio. También, y que está incorporado en la reforma, el inciso F, cuando no se utilicen los instrumentos de medición, control, rastreo y localización de mercaderías tendientes a facilitar la fiscalización de los tributos y cuando ello resulte obligatorio en cumplimiento de los dispuestos por leyes, decretos, reglamentarios que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, omisión de impuestos sobre artículo 45. Defraudación impositiva, que vieron ustedes que la multa ya se gradúa entre 2 y 6 veces que el impuesto omitido. En la evasión es sobre el impuesto evadido. ¿Y cuáles serían, a qué se denomina declaraciones engañosas o ocultaciones maliciosas? Ahí lo describe el artículo 47. Otra manifestación de derechos que tiene el fisco a una multa material es para los agentes de retención y percepción. Recuerden lo que es el concepto de agente de retención y percepción. Yo retengo de un tercero, actúo como por cuenta y orden de la FIP. No es dinero mío, yo tengo la obligación de retener, de percibir para depositar al fisco. Para el agente que se vio, para el contribuyente que se vio retenido, va a ser un pago a cuenta. Bueno, la multa material que le cabe a los agentes de retención y percepción están dentro del artículo 48, que son las multas para los agentes de retención y percepción. Y me dice, serán reprimidos con multa de 2 hasta 6 veces el tributo retenido o percibido los agentes de retención o percepción que lo mantengan en su poder después de vencidos los plazos en que debiera ingresar.
no se admitirá excusación basada en la falta de existencia de la retención o percepción cuando éstas se encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo. El artículo 45, entonces, hasta el 48 inclusive, me va a hablar de todo lo que son las multas materiales. Acá el legislador, cuando hablamos de omisión y defraudación, quiso distinguir estas dos conductas que, si bien son ilícitas, son diferentes. Omisión y evasión. Entonces, fíjense que para la parte de que, si bien hay una multa material por la omisión, la multa es el 100% de ese impuesto omitido. Sin embargo, quiso recaer sobre lo que es la omisión cuando me dice que lleva la multa de 2 a 6 veces ese impuesto omitido. Entonces, contempla la ley lo que es la multa material y justamente por la parte de defraudación dentro del artículo 46 al 47, pero también lo hace pasible al agente de retención y percepción con esa multa graduable de 2 a 6 veces el impuesto que lo retuvo y no lo ingresó a los agentes de retención y percepción dentro del artículo 48. Bueno, a ver, vamos a avanzar. Sí. Buenas tardes. ¿Me podría explicar con un ejemplo del artículo 48 que no lo entendí bien? El agente de retención y percepción es sencillo. A ver, yo entro primero a preguntar. A ver, ¿quién me hizo la pregunta? ¿Quién me hizo la pregunta? Federico. ¿Facundo? Federico. Agente de retención. ¿Qué consideramos como agente de retención? Yo te ayudo. Está bien tu participación, yo te ayudo, pero ¿quién es agente de retención? Abierto para el que contesta, ¿eh? ¿Quién es agente de retención? Aquella persona que es obligada a través de la FIP, digamos, a ser agente de retención o percepción para impuestos de terceros a la hora de facturar y que a su vez lo depositen al fisco, que sean intermediarios, digamos. Eso. Es un intermediario. El agente de retención, por eso, yo siempre digo que el agente de retención no es ningún mérito, ¿eh? No es como para decirle, lo nombraron, no. Cuando tenés que actuar como agente de retención y percepción, te puedo asegurar que es todo un trabajo administrativo porque vas a administrar dinero que no te pertenece, pertenece al fisco. Y a su vez el fisco lo que hace es imponerte determinados deberes como agente de retención o percepción, que son obligatorios. Yo no elijo ser agente de retención o percepción. El agente de retención o percepción o está nominado por la Administración Federal para algunos impuestos o bien por las leyes que hacen a que debe actuar como agente de retención y percepción, no está nominado, pero tiene que actuar como agente de retención y percepción. Entonces, ese agente de retención y percepción está percibiendo dinero del Estado por cuenta y orden del Estado. Es como el empleado de la FIP, que no cobra por eso,
que tiene que llevar una buena administración, porque aquel al que retiene y al que percibe tiene que hacer una declaración jurada formal para saber a quién retuvo, a quién percibió, para depositarlo a la FIP. Si cumplió como agente de retención o percepción, porque retuvo, percibió, pero no depositó, ¿qué se está haciendo? De un capital que corresponde al Estado y que no le corresponde. Por eso es la sanción del artículo 40. Agente de retención, agente de percepción. ¿Usted retuvo, usted percibió? Sí. ¿Y no lo depositó? No. ¿Está ocupando el qué? El capital del Estado. Porque de aquel que retuvo y percibió, obviamente que se lo va a tomar como un pago a cuenta, si esas son las retenciones y percepciones sufridas. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el impuesto al valor agregado? Que vimos retenciones y percepciones sufridas. ¿Se acuerdan el segundo? Todo hace a todo, chicos, ¿eh? ¿Se acuerdan el segundo párrafo del artículo 24 de la ley de impuesto al valor agregado? Que eran de libre disponibilidad. ¿Y eso qué era? Retenciones y percepciones sufridas. A mí me hicieron la retención. Hay alguien que las tiene que depositar. Claro, si aquel no deposita, le corresponderán los intereses y la multa, porque yo me lo voy a tomar como pago a cuenta. ¿Me decía Soledad? Sí, perdón, que como cliente me lo tomo como pago a cuenta porque otra persona me facturó, me percibió, digamos, o me retuvo. Exacto. Te retuvo. Para vos es un pago a cuenta. O sea que es como que bien merecido aquel que me retuvo, percibió en nombre del Estado y no lo depositó. Entonces el Estado, ¿qué hace? Aplica el artículo 40 por omisión. Y ahí no estamos hablando, ahí estamos hablando de multa, ¿eh? Una cosa es el capital, otra cosa son los intereses por la falta de depositar en términos, y otra cosa es la multa. Y dentro de esto le puede caber ambas multas. La multa material, justamente porque no depositó, o sea, le van a corresponder los intereses, porque depositó fuera de término. Le va a corresponder la multa material, porque no depositó dinero que es del Estado. Y además material, si es que no presentó la informativa de a quién le retuvo y le percibió. Porque obviamente la FIP cruza datos. Hay un agente de retención o percepción que retiene, ese otro se toma como pago a cuenta y deposita al Estado. El Estado entonces, ¿qué hace? Dice, contribuyente A se tomó como pago a cuenta. Segundo, retención de IVA. Se tomó como pago a cuenta, artículo 24, segundo párrafo. Y contribuyente B sí depositó informando que el contribuyente A fue retenido por el mismo importe. Control cruzado. Cuando ese control no coincide, es porque contribuyente A se tomó algo superior a lo que realmente le retuvieron, o contribuyente B, que tenía que haber depositado para que contribuyente A se tome como pago a cuenta, no lo depositó. Agente de retenciones y percepciones. Entonces, ante esto que hace el Estado, al agente de retención y percepción aplica el artículo 40 de la Ley de Procedimiento. ¿Se entendió? Bueno,
Continuamos. 5 minutos más Sí, y hacemos un sí, recreito. profe, gracias. Ahora vamos a ver otra de las reformas, chicos, que hizo la 27430 fue de crear una unidad de valor tributario, o sea, UVT, unidad de valor tributario. Y esto es para actualizar en forma permanente todo lo que son importes fijos. ¿Por qué? Porque cada vez que se tenía que modificar, había que modificar el artículo, vieron así como nosotros tenemos en el 45, en el 46, que quedan desactualizados porque dice, las multas, tiene valores de multas. No, en el 45 no, había por acá más valor, bueno, no lo voy a mostrar ahora. El valor de la multa será de 200 pesos, de 400 por falta de presentación, si es persona física, si es sociedades. Entonces lo que buscó la 27430 es una unidad de valor tributario, donde todos sus importes que son fijos se van a medir por por unidad de valor tributario, o sea, van a ser 10 unidades de valor tributario, algo así para que ustedes lo entiendan como tiene la municipalidad hoy en día. Tienen la multa por pasar en rojo un semáforo y son 100 litros, cualquier cosa, no sé ni cuánto es, pero 100 litros de nafta. ¿Y cuánto es 100 litros de nafta? Y al valor de la nafta. Si pasaste el semáforo en rojo en la semana pasada y tenía un valor la nafta, y si pasaste ayer tiene otro valor. ¿Me entienden? Entonces son unidades de valor tributario. Municipalidad aplica de acuerdo a los litros de nafta. Bueno, la ley tributaria va a aplicar unidad de valor tributaria, la VTB, que va a ser actualizado en forma permanente. Entonces van a ser 10 unidades de valor tributario y lo que se va a ir modificando es cuánto es la unidad. Esa parte de la creación de la unidad de valor tributario está dentro de la misma ley 27.430. Esto es a nivel nacional. Ahora vamos a ir a la parte de omisión y defraudación en la parte provincial. Bueno, ahora creo que sería el momento como para hacer un recreo. Chicos, hoy quiero mirar el programa, a ver en qué punto estamos. Bien, bueno, son las 19:20. Lo hacemos hasta las 19:30, un poquitito más corto. 19:18 en realidad son. Así que tenemos 12 minutos y nos volvemos a encontrar. Bueno, profe. Bueno, profe. Sí. Bueno, continuamos entonces ahora con lo que es omisión y defraudación, pero para impuestos provinciales. Como ustedes tienen colgado ahí en el aula virtual, la ley que reglamenta la parte de impuestos provinciales de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco sancionó lo que es, con fuerza de ley, la 83-F, que antes era lo que la vez anterior yo estaba leyendo, que era la ley 2444-62. Bueno, ahora la ley actual, la 83-F. Esto es el Código Tributario de la provincia del Chaco. Y como habíamos visto, el Código Tributario de la provincia del Chaco tiene un título, el título 7, que habla sobre infracciones y sanciones.
Y por el otro lado, el capítulo primero clasifica y gradúa esas sanciones. Entonces, a ver si lo encuentro por acá. El artículo 31. Bueno, el artículo 31 me dice que es todo el capítulo, entonces, como decía, título séptimo, infracciones y sanciones, clasificación y graduación de las sanciones. Entonces, el artículo 31 del Código Tributario de la provincia del Chaco me dice, salvo las penalidades determinadas expresamente por este código o leyes especiales, las sanciones en general serán aplicadas de acuerdo a los artículos siguientes. Y ahí me tira el artículo 32, que hace sobre multas por infracciones a los deberes formales. Te explicamos todo lo que eran los deberes formales. Los infractores a las disposiciones de este código, leyes especiales reglamentados dictados por el Poder Ejecutivo, instrucciones impartidas por la Administración Tributaria Provincial y disposiciones administrativas de la misma que establezcan o requieren el cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación impositiva, verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los contribuyentes irresponsables, serán reprimidos con multas cuyos importes serán fijados por la Administración Tributaria Provincial, quien podrá reglamentar y graduar lo dispuesto en el presente artículo. Y acá me va a hablar sobre multas, porque todo lo que hace a los intereses van a estar dentro de la ley tarifaria. Entonces, el 32 me va a hablar sobre las multas, las infracciones, los deberes formales. El 33 del Código Tributario me va a hablar sobre todo lo que es la omisión. Y como hablamos también a nivel nacional, el concepto de multas, intereses, multas por deberes formales, multas por omisión, fíjense que para la provincia dice que la falta de pago total o parcial, el 33, a su vencimiento de los gravámenes establecidos en este código constituirá una omisión y será reprimida con multa graduable desde un 10% a otro tanto de la obligación principal omitida. Chicos, no es importante que ustedes se aprendan cuánto es la multa ni cuánto no, sino que sepan diferenciar lo que es formal de lo que es material. Y marquen tanto de la Ley de Procedimientos Nacional como de la provincial, entonces, en qué artículos y cuándo va a nombrar cuáles son las infracciones a las que les corresponden estas multas formales o materiales. Entonces tenemos, en el 31, ustedes lo van a leer, las penalidades que dice que determina expresamente el código o leyes especiales. El 32 me va a hablar sobre las multas e infracciones formales, a los deberes formales. El 33 me va a hablar sobre la multa por omisión. El 34 me va a hablar sobre las multas por infracción fiscal. El 35 me va a hablar sobre los responsables del pago del impuesto de sello, que está a cargo obviamente de la Administración Tributaria Provincial. Y después me va a dar en el 36 todo lo que son las presunciones. Entonces, y para ello, dentro de las presunciones, me despliega distintos ítems, así como me hacía la ley de procedimiento, que se entiende por presunciones de defraudación. También para la lectura obligatoria en ustedes, todo lo que hace a las multas formales y materiales a nivel provincial.
Y el 37 me habla de la multa mínima. Y con eso cierra el capítulo de lo que es para el Código Tributario Provincial, cierra el capítulo de la calificación y graduación de las sanciones. Si bien todo el título séptimo son infracciones y sanciones, en el primer capítulo me va a dar la graduación de todas estas sanciones, porque ya en el próximo capítulo me va a hablar de los responsables de las sanciones, quienes están obligados al pago, quienes en el 39, por ejemplo, no estarán sujetos a las multas, quienes, y en el artículo 40 también tenemos los terceros obligados. Y esos terceros obligados van a ser justamente todos aquellos que que estén dentro de la administración, representación, liquidación, hay un mandato, bueno, todo lo que se enumera como responsables dentro, como decía, del título tercero. Después, a partir del artículo 42, tenemos lo que vimos anteriormente, que es el procedimiento penal. Para ampliar y como bibliografía, sobre todo este tema de procedimiento, por sobre todo a nivel provincial, porque no hay mucha bibliografía específica provinciales, pero está el libro del contador Peloso, que justamente trata sobre los ingresos brutos de la provincia del Chaco. Tiene 2 ediciones, la primera y la segunda, en cualquiera de ellas porque no hay cambios sustanciales, pero en la última parte del libro habla sobre todo lo que es el procedimiento fiscal. Bueno, vamos a otro punto que hace algo muy importante, que es el domicilio fiscal. Lo vamos a ver a nivel de la ley 11683, que también lo adoptan casi todas las administraciones provinciales y también a nivel municipal, y el domicilio fiscal electrónico, que está a continuación del artículo 3 de la ley de procedimiento fiscal, y que dice: Disculpe, profe, ¿qué artículo dijo? Artículo 3, continuación del artículo 3, porque es el 3.1, y más en estos tiempos de pandemia, con más razón se hace necesario. Domicilio fiscal electrónico. Artículo 3.1 de la Ley de Procedimientos 11683. Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático seguro, personalizado y válido, registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza que determine la reglamentación. Ese domicilio será obligatorio y producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidos y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen. La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá la forma, requisitos y condiciones para su constitución, implementación, etcétera, etcétera. Va más allá del artículo, que ustedes lo leen, pero márquenlo: domicilio fiscal electrónico. O sea, el ente va a practicar notificaciones y va a determinar, a partir del momento
en que notifica en ese domicilio fiscal electrónico que el contribuyente conoce con certeza el contenido completo de la notificación que le mandó la administración. O sea, no puede ignorar porque quien lo declara como domicilio fiscal es el contribuyente. Y como bien dice la ley ahí, es para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza que determine la reglamentación. Ahora, esto ya estaba legislado en realidad en el Código Civil, donde todas las asociaciones, sociedades, todas las entidades de derecho privado reconocían la calidad como de un sujeto de derecho y el domicilio legal, que en este caso ese domicilio legal también para efectos de las notificaciones, que es lo que dispone el artículo 3º a continuación, o sea, el 3.1, que son para las notificaciones. O sea, en la 27430, que es la última modificación de la adecuación también de la ley de procedimiento, introduce este cuarto párrafo dentro del artículo 3º, donde le da la facultad a la Administración Federal de Ingresos Públicos para las condiciones que debe reunir esta dirección para que sea efectiva toda notificación. Bueno, domicilio fiscal electrónico. Fíjense que esta parte del domicilio fiscal electrónico también lo adopta, como les decía, la administración tributaria provincial, casi todas las administraciones, y municipalidades y cualquier ente del Estado, incluso para mi ANSES, tienen que tener un domicilio, un correo electrónico que actúa como domicilio fiscal electrónico para todas las comunicaciones que hacen entre el organismo y el contribuyente. Bueno, ese punto importante. Régimen penal tributario y previsional. Bueno, esta ley extensa en reforma tributaria, la 27430, que el boletín oficial fue allá de diciembre del 2017 y justamente, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos sobre todo en el impuesto a las ganancias, donde para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, bueno, justamente porque fue del boletín oficial del 29 o 30 no creo, quizás 29 de diciembre del 2017, era aplicable a partir de la fecha de su publicación, que entonces fue a partir del 1 de enero del 2018. A través de todos estos artículos en esta reforma tributaria, lo que hizo, derogó la antigua o la anterior ley tributaria en sus artículos 279 y 280 de la reforma tributaria, y entonces ahí elevó un mínimo a lo que la evasión tributaria recién se constituye un delito que va a ir por la ley penal tributaria, y el monto se elevó de lo que era una evasión de 1,5 millones a una evasión agravada de 15 millones. O sea, que toda evasión tributaria que implicaba antes de la reforma un monto evadido de 1,5 millones
por impuesto y por periodo penal tributaria. Sin embargo, con esta reforma, ese monto de 1,5 millones pasó a 15 millones. ¿Cuáles son los delitos tributarios para la ley penal tributaria? Y ahí nos encontramos con lo que es o una evasión simple, o una evasión agravada, o un aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Y también también como evasión que sale de la parte tributaria y va a los recursos de la seguridad social, a la evasión simple y agravada de la seguridad social. Cuando hablamos de una evasión simple, bueno, ese monto punible puede ser reprimido con prisión que va a ir de los 2 a los 6 años. Eso es lo que tiene la ley penal, por eso se lo denomina penal, porque tiene el delito tiene como consecuencia o puede tener como consecuencia lo que es la prisión. Se agrega dentro de esta evasión simple, en el caso de tributos locales, una condición que es objetiva, que es la punibilidad. Y la punibilidad se considera para cada jurisdicción en que se hubiese cometido la evasión. Porque esta ley penal tributaria también es no solamente para tributos nacionales, sino también incluye tributos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está dentro de la ley, dentro de la reforma de la 27430. Eso es la evasión simple. Ahora, cuando la evasión es agravada, ¿y qué se denomina una evasión agravada? Si intervinieron personas o se interpusieron personas para ocultar una identidad verdadera del sujeto, como pusieron a un testaferro. O bien cuando utilizaron en forma fraudulenta exenciones que no les correspondían o desgravaciones que no les correspondían. Entonces, si utilizaron total o parcialmente también algún tipo de factura, comprobante equivalente, o existió una ideología, o existió materiales falsos o documentaciones falsos para la evasión, y estamos hablando de penal tributaria, ¿por qué? Porque esa evasión supera, como les dije anteriormente, los 15 millones de pesos. Y entonces, en esto, para los supuestos de evasión agravada, la penalidad en cuanto a la prisión va de 3 años y 6 meses a 9 años. En la simple va de 2 a 6 años. Bueno, otro punto de la penal tributaria es el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Y esto se da con declaraciones beneficios sociales. Y esto se da cuando hay declaraciones engañosas, ocultaciones, o sea, cualquier tipo de ardid, de engaño o de aprovechamiento de reintegro, de recuperos o de devoluciones, o subsidios, por ejemplo, nacionales, provinciales. Supónganse con este tema de un tipo de subsidio que fue el ATP, donde el Estado, para aquellos en época de pandemia
que estuvo el Repro 1, 2, 3, le daba a aquellas empresas donde no, obviamente que había determinadas condiciones, donde comparando con el año anterior hubiesen tenido ingresos inferiores a, bueno, entonces el Estado daba un subsidio, como por ejemplo para pagar los sueldos de los empleados. Si eso fue malicioso, porque no deja de ser un beneficio social, y superior a 15 millones, estarían en presencia aquellos contribuyentes que hicieron esas declaraciones engañosas para poder tener esos reintegros, y eso es superior a 15 millones de pesos, entonces pueden entrar dentro del agravante de lo que es la ley penal tributaria, que tiene como sanción, o como sanción, también sí, no solamente las sanciones pecuniarias, sino la libertad que hace a la prisión, que va de 3 años y medio a 9 años de prisión. Profe, De la misma manera, con ocultaciones maliciosas y demás, también vamos a tener una evasión simple a todo lo que hace a los recursos de la seguridad social, con importes de evasión superiores a 15 millones por periodo, por impuesto, y agravadas de los recursos de la seguridad social, con declaraciones juradas maliciosas. ¿Cuáles son esos delitos? Los delitos previsionales, por sobre todo, porque no se vayan a olvidar que eso hace, todo lo que sea de seguridad social hace a un uso indebido de esos reintegros, y que en cierta manera lo que perjudican son los beneficios sociales a personas que tienen ese tipo de sustento que le da el Estado, como ser obra social como es el PAMI, jubilaciones, que si no hace el aporte el empleador, entonces se ve afectado, diríamos, todos aquellos que justamente tienen jubilaciones, pensiones y también todo lo que es obra social. Cuando hay una evasión total o parcial, por ejemplo, de aportes o contribuciones en declaraciones juradas engañosas, ya sea porque el empleado percibe más del importe que declara la patronal. Y ustedes no se vayan a olvidar de que todos aportes y contribuciones a la seguridad social parten ¿de qué? De la remuneración imponible que recibe el empleado. Si el empleado en realidad tiene un sueldo como remuneración bruta de 60.000, pero el empleador lo que hace es pagar fuera de la ley una parte y pone como remuneración imponible 40.000 porque hace los aportes y contribuciones sobre ese importe, entonces hay una evasión, que en ese caso será parcial, y hace una declaración jurada engañosa. Agravada estaría cuando intervienen personas jurídicas o se quiere ocultar realmente la identidad de quién es el contribuyente. Cuando se habla de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, en ese caso se está hablando de aportes. Vieron que en un recibo de sueldo el empleado tiene un sueldo bruto, de los cuales se le retiene para aportes, que es lo que los aportes que hace el empleado, que le retiene el empleador y que después los tiene que depositar. O sea, si esas retenciones, que son aportes del empleado, el empleador
no los deposita, hay una falta de depósito, ya sea total o parcial, que está haciendo una apropiación indebida de recursos, porque el empleador los retiene para depositarlos. Esa falta inapropiada de los recursos de la seguridad social, eso también es superiores, obviamente. Eso tienen otros importes que son menores, no recuerdo ahora, pero también pasan por la ley penal tributaria. Claro que hay un proceso en esto de intimaciones y demás, que el contribuyente no declara, no paga y demás, y entonces pasa a la ley penal tributaria. No es automático, no es una multa, ni la ley penal tributaria se aplica así en forma automática. Hay un proceso primero. También, obviamente, ley penal tributaria para los agentes de retención y percepción, que obviamente al estilo de un empleador retiene los aportes y no los deposita al Estado. Es una apropiación indebida. Para el empleador de recursos de la seguridad social, y cuando es un agente de retención o percepción sobre impuestos, también es una apropiación indebida de un capital que corresponde al Estado. Bueno. Me dice el programa, responsabilidad profesional frente a este delito, que es un delito fiscal. Y también esto está relacionado a lo que es el lavado de dinero. Es importante porque no se vayan a olvidar que tanto contadores como administradores de empresas tienen una responsabilidad profesional acerca de lo que es sus conocimientos, su aporte, su firma con respecto a lo que es la profesión. Así como el médico tiene responsabilidades sobre su profesión, que es lo que más escuchamos, diríamos que hubo mala praxis, para todos los profesionales en las ciencias económicas, se llame contador público, licenciado en administración, licenciado en economía, también existe esta responsabilidad profesional. Y hay una ley que regula justamente el ejercicio profesional para los graduados en ciencias económicas. Y como les decía, graduados en ciencias económicas son los contadores, los licenciados en administración, los licenciados en economía. La ley que regula el ejercicio profesional es una ley vieja, pero vigente, la 20.488 del año 1973. La ley vigente es la 20.488 de 1973. O sea, que toda actividad que requiera, que nos compromete con la aplicación de conocimientos que hacen al graduado en ciencias económicas, se basa o implica el conocimiento de la normativa de la ley 20.488 para el ejercicio profesional. Esto implica no solamente el que ejerce la profesión en forma independiente o también en relación de dependencia, sino que implica todo el ejercicio profesional. Y el ejercicio profesional supone también que conlleva a una responsabilidad profesional. ¿Qué me dice esta ley 20.488? En el artículo primero
me dice que en todo el territorio de la nación, el ejercicio de las profesiones de licenciado en economía, contador público, licenciado en administración, actuario y sus equivalentes quedan sujetas a lo que prescribe la presente ley y a las disposiciones reglamentarias que se dicten. Para tales efectos es obligatoria la inscripción en las respectivas matrículas de los consejos profesionales del país conforme a la jurisdicción en que se desarrolle su ejercicio. Y les quiero aclarar de que hoy por hoy en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco, al menos, que es lo que más conozco, pero también lo tiene el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes, hoy por hoy los licenciados en administración están más incluidos, por decir, porque un grupo de jóvenes licenciados en administración han hecho de que en el Consejo Profesional, antes llamado Consejo Profesional de Ciencias Económicas para Contadores Públicos, ahora sea competente y también tiene un grupo importante de licenciados en administración y de estudiantes avanzados que incluso tienen encuentros y demás sobre cuestiones inherentes a la licenciatura, que es muy importante, chicos. Así que en la medida, yo les voy a pasar, o les voy a poner, sí, les voy a pasar los correos electrónicos inclusive del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde este grupo de jóvenes profesionales realmente hizo muchísimo dentro del Consejo y hizo mucho por la matrícula de los licenciados en la administración. Y en esto está la licenciada Martínez, que realmente como que convoca y abre el Consejo Profesional también para todos aquellos que son estudiantes avanzados en la materia. Fíjense que los licenciados en administración dentro de esta ley los convoca, ya que dice profesionales licenciados en economía, contador público, licenciados en administración, actuario, también dice la ley. Y en uno de los artículos, en el 14 de esta ley, la 2488, en su artículo 14 dice, sus incumbencias profesionales se encuentran normadas en el artículo 14, dividiendo su actuación para licenciado en administración en materia de dirección, administración y también en materia judicial. ¿Y por qué en materia judicial? Porque fíjense que en materia judicial el licenciado en administración también puede intervenir en materia judicial cuando hay designaciones de oficio, para todo lo que sea tareas de administrador a nivel directivo, gerencial, cuando tienen que intervenir en esta parte de administración, se da preferencia a los que son licenciados en administración. Fíjense el espectro que tiene la carrera de ustedes, que no solamente se limita a dirección de administración a nivel individual, que ya es bastante independiente, que ya es bastante decir. Dice el artículo 14, en cuanto a las funciones inherentes al título de licenciado en administración. Se requerirá título de licenciado en administración o equivalente para todo dictamen destinado a ser presentado ante autoridades judiciales, administrativas o hacer fe pública en materia de dirección y administración para el asesoramiento en
las funciones directivas de análisis, planeamiento, organización, coordinación y control. También para la elaboración, implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de administración, finanzas, comercialización, presupuestos, costos y administración en general. La definición, descripción de la estructura y funciones de la organización, la aplicación e implantación de sistemas de procesamiento de datos y otros métodos en el proceso de información gerencial, lo referente a relaciones industriales, sistemas de remuneración y demás aspectos vinculados al factor humano de la empresa. Para toda otra cuestión de dirección o administración en materia económica y financiera, con referencia a las funciones que le son propias de acuerdo con el presente artículo. Y dice que en materia judicial, para las funciones de liquidador de sociedades comerciales o civiles y como perito en su materia en todos los fueros. En las designaciones de oficio para las tareas de administrador a nivel directivo gerencial, en las intervenciones judiciales se dará preferencia a los licenciados en administración sin perjuicio que sean tomados en consideración otros antecedentes en relación con tales designaciones. Fíjense qué amplio que es el campo de tareas que tienen los. También hay correcciones disciplinarias dentro de esta ley 20.488 que están dentro del artículo 22. Y fíjense lo que dice. Dice, las correcciones disciplinarias que aplicará cada consejo, porque esta es una ley a nivel nacional. Después tiene la aplicación cada consejo. Pero consiste en advertencia, amonestación privada, amonestación pública, suspensión en el ejercicio de la profesión de 1 año, y lo tremendo de todo esto es cancelación de la matrícula. O sea, como ustedes ven, el ejercicio de la profesión no solamente implica el ejercicio, la aplicación de conocimientos, sino una responsabilidad del profesional frente a lo que es el delito fiscal. La cancelación de la matrícula, profe, es cuando, o sea, te cancelan la matrícula, pero es para siempre o puede ser por un tiempo determinado. ¿Cuál es el plazo? O depende. Lo va a determinar, fíjate vos que esto es una ley nacional de aplicación para cada consejo. Obviamente que para la suspensión de la matrícula, y debe haber primero hechos que hacen a la suspensión quizás temporal, porque esto hay un consejo directivo dentro de cada consejo profesional que lo irá evaluando de acuerdo a cuál fue la gravedad del hecho. Es como el médico, Pablo. Sí. Suspensión de matrícula eventual y en casos gravísimos que serán suspensión indefinida en el tiempo de suspensión de matrícula. Pero lo maneja el CEPSE, o sea, reglamenta el CEPSE, vamos a decir. El consejo. Pero que llega. Primero, fíjate que dentro de este artículo a mí me va llevando con distintos niveles de advertencia, amonestación privada, amonestación pública.
suspensión por 1 año, y después me dice cancelación de la matrícula, cancelación definitiva, cancelación hasta que se resuelva algún proceso. Hay que cuidar la matrícula. Por eso, ahí está la responsabilidad profesional para todos aquellos que obviamente son profesionales en las ciencias económicas, por sobre todo. Bueno, chicos, con esto, a ver, ¿hay alguna pregunta? Porque con esto hemos terminado lo que es el capítulo 6 del programa. O sea que en la próxima, que volverán otra vez conmigo, vamos a estar hablando sobre la tributación en las actividades empresariales, que es el último, ya la última unidad. Organización empresarial, planificaciones. Eso será para la próxima clase. ¿Preguntas, chicos, sobre la clase de hoy? Bueno, a ver, Soledad, ¿me querías preguntar algo? No, dije que todavía no hay preguntas porque falta estudiar. Bueno, pero ya sé, pero acerca de si hay algo que quedó inconcluso de lo que fue la explicación del encuentro del día de hoy. Clase les voy a decir cuando estemos presenciales de nuevo, a ver si para el segundo cuatrimestre podemos tener alguna clase, aunque sea formando burbujas o algo para dar las clases presenciales. No se olviden de mandarme, Soledad, o quién era que me iba a mandar el... Yo, profe, yo le iba a mandar el correo. Dale. Profe, ¿se lo envió a usted y también se lo copia el profe Peloso o solamente se lo envió a usted? Sí, vos no te aflijas porque entonces yo ya le explico todo. Buenísimo. Pero me queda revisar el correo y tengo como una referencia acerca de lo que es para subirlo, porque seguramente, como te dije, lo voy a tener que subir yo. Bueno, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe.